Buenas, volvemos esta semana para poder compartir contigo un trocito de Barcelona, hablar de sus artistas emergentes y de todo aquello que ha convertido esta ciudad en un referente cultural a nivel internacional. En este episodio nos centramos en el séptimo arte y las figuras que lo defienden cada día, tanto detrás de las cámaras como en escena. Hoy hablamos de cine y nos acompañan Marc Creuet, Bruna Cusí, Oriol Pla y José Luis Rumeu. Challenge accepted. Hey, ho, hey. Antes de empezar me gustaría agradeceros vuestra participación en Moritz Hotel del Cine y nada, pues vamos a empezar. Bruna, vale, ¿tienes algún tipo de ritual cuando vas al cine? Cuando voy a ver cine. Sí, es decir, yo qué sé, ¿te gusta sentarte en un sitio en concreto? ¿Te quedas hasta el final para ver todos los créditos? Eso sí, me quedo siempre hasta el final. Sí, me gusta quedarme un rato y pensar y dejar que la sensación de lo que he visto me invada o si no... Pero sí, me quedo hasta el final. Y también me gusta mirar los créditos y ver cuánta gente ha trabajado, a quién se agradece, eso me gusta mucho. Tu reto consiste en ordenar 5 películas por orden de estreno, ¿vale? Yo te doy las películas y las tienes que ordenar. Ellos te pueden ayudar y tal. Vale. Y tienes, al ser 5, claro, yo no sé si darte 1 minuto o 30 segundos. ¿Qué le doy? ¿1 minuto? Un minuto. Ordenar por cronología de fechas. ¿Cuántas películas? Estreno. ¿Pero estreno en España o estreno Claro, en Lo hago en 30 bien y si no largamos. Vale, me parece bien. Venga, pues vamos a ello, a ver. Vale, te voy a ir dando las películas, las ordenas, vosotros podéis ayudar, pero... Bueno, dejadme que intente Sí, resolver el enigma. Tú solito. ¿Vale? ¿Preparado? Vale. ¿Te las doy todas? Sí. Venga. Vale, Ya puedes entonces, empezar. Por años, ¿no? O sea, la primera Sí. primero y la segunda... Vale. Pues yo creo que es... así. Pero estas Jolín, dos qué tengo dudas, rápido. pero yo creo que es esto. A ver, ¿cómo lo ordenarías? O sea, la única duda que tengo es si esta... Ajá. O sea, esto seguro, si esta va antes. Yo creo que quizás sí va antes. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Última respuesta? Muy bien. Yo creo que sí. Vale, pues ya está, reto superado. Pregunta, y como director, ¿qué piensas sobre la plataforma Netflix y cómo crees que está afectando en el sector? Igual aquí en Cataluña no está afectando de la misma manera, pero bueno, en un futuro igual. Bueno, el problema yo creo que es que los espectadores se ha dejado un poco de ir al cine y entonces este es el principal problema que hay. Entonces estas plataformas tienen su parte buena y su parte que puede afectar negativamente al sector, pero también tienen la parte buena de que producen cine, así que como espectador soy usuario de Netflix, así que tampoco en este sentido puedo tener quejas. Sí que creo que como en todo, cuanto menos, cuando se concentra todo en pocas empresas que son las que tienen el dinero para producir, esto nunca es bueno. Antes había las plataformas estas como pirata, ¿no? Que yo, pues, había series Lee, estas cosas que ibas y mirabas. Y claro, es que era una grandísima idea. Hablas del año 2008, 2009, Sí, 2010. Realmente hasta 2012, 2013 incluso. Era difícil ver, porque Netflix no estaba en España, los que utilizamos un VPN para ver cosas movidas americanas, Netflix, Hulu y tal, el resto... O sea, o te ibas a la piratería, Claro. porque Zombie de Canal Plus era como antidiluviano. ¿No? Quiero decir, de repente los piratas trabajaban mucho más eficientemente al espectador que no Exacto. Entonces cogieron esto y decir, bueno, pues vamos a... Bueno, sería como legalizar la marihuana, ¿no? O sea, Claro, todo el mundo está fumando, ¿por qué no la legalizamos claro. y que se pague un IVA y no sé qué y tal y cual? Claro. Yo opino un poco como Marc, que el hecho de que hayan pocas y que el dinero esté repartido en 3, ¿no? HBO, Netflix, Movistar Plus, y no sé si habrá que ver cómo se hace esto, porque realmente está cambiando muy deprisa y que también cierren los cines. Yo que tengo una idea un poco romántica de eso, creo que juega un poco en contra de la idea
romántica de ir a ver cine en una pantalla grande y de poder fijarte en los pequeños detalles. Bueno, ¿no? que son cosas No es lo mismo que diferentes, mirarlo en claro. casa. Claro, pero eso es el tema a nivel educacional, por ejemplo, el cine tiene un gran poder, porque cuando vas al cine, tienes de 90 minutos a 180, depende de la película, estás obligado a atender una pantalla. Sí. Teniendo en cuenta del cine sin sacar el móvil, sin dar por culo al compañero, o sea, el cine visto como se veía antes, ¿no? O sea, 90 minutos a una pantalla. Entonces, eso te obliga, de alguna manera, te configura la mente de una manera que tienes que atender, sí o sí, a lo que te está diciendo la pantalla. Netflix, para empezar, Netflix está flodeado, o sea, está sobrecargado de programación, con lo que la facilidad de empezar a ver algo y a los 10 minutos cambiar, y a los 10 minutos cambiar, y a los 10 minutos cambiar, es algo que quizá para nosotros que somos más vieja escuela no, pero por ejemplo, para mi hija de 12 años es algo más normal. ¿Creéis que este tipo de plataformas pueden cambiar la manera de hacer cine? Porque con lo Por que supuesto, decías, sí, por sí, sí. ejemplo, igual tienes que captar enseguida la Sí, la pero eso ya atención venía de la televisión, ¿no? Y mirad la televisión cómo ha cambiado ahora, ¿no? Sí. Mucha gente dice, la televisión está mejor que el cine. Yo siempre hago la reflexión de, quizás que el cine está peor que la televisión, que no es lo... O sea, perdón, que la televisión está mejor que el cine a día de hoy, ¿no? Las series, ¿te Las series, sí, refieres? sí. Las series de ficción están al nivel del cine o mejor. Y yo digo, bueno, a lo mejor es que el cine se ha rebajado tanto que parece lo mismo, ¿no? Pero eso es positivo por un lado. Ahora tenemos el nuevo Twin Peaks, por ejemplo, que se acaba de estrenar. Sí. Y el nuevo Twin Peaks, en la serie hay desnudos, hay cosas que la serie original no podía ver porque por las las leyes de cadenas, emisión de sí. las cadenas. Sin embargo, sí que había en la película, en Firework With Me, sí que había desnudos que no podía ver. En cambio, en esta nueva serie sí que puede haber desnudos porque se emite en horario no infantil y por internet tanto da. Entonces, de repente es muy positivo cuando cuando a David Lynch le das esta plataforma, creo que de repente es muy positiva, ¿no? Claro. Ahora Pedro Almodóvar es chico Netflix, ¿no? Seguro que va a ser positivo eso, o sea, seguro que esa unión va a ser positiva. ¡Frío el reto! Vale, a ver, aquí en frío ya sé que será un poco... No te lo tendremos muy en cuenta, pero me gustaría que demostraras tus dotes interpretativas. Entonces, lo que vamos a hacer es, a lo largo del programa, Ajá, puedes hacer tres de estas cosas que te voy a decir ahora, ¿vale? vale. Y las haces de repente y nosotros luego decidimos a ver si lo has hecho bien o no, Vale. ¿vale? La primera es fingir una muerte. Vale. Que te asfixias, que Mark te pega un tiro, lo que tú quieras, ¿vale? Vale. Entonces Que te tengo que desmaya. interpretar al tío también. Bueno, o de repente ahora sí, ¿no? Eso ya... Como aprieta el tiro. En plan, No, pero sin pistola, como... Interpretarlo. Claro. O si no, que te coge un ataque de risa, que Vale. no puedes parar, ¿vale? O si no, te inventas una mentira mientras estamos hablando y tienes que intentar aguantarla a lo máximo hasta que nosotros digamos, a ver, pero ¿qué puede estás ser diciendo? una de las tres cosas. ¿o Tiene no? que ser una de las tres Ah, vale. cosas. Una de las tres, pensad las tres. No, hombre, no. No, porque bueno, podría si quieres empezar las con tres... la historia de mentira, empezarme a reír y asfixiarme y morir. Y pensaba, digo, mira, lo tengo ahí Guau, todo, es brutal si quieres hacer eso. todo junto. Pero bueno, vale, tendré Yo creo que ya ha demostrado sus dotes interpretativas, está de puta madre, ¿no? Bueno, sin presión tienes a lo largo del programa, ¿vale? Vale, Vale, ok, seguimos. Tira cuando quieras. It's for all there. Pregunta, Uriol. muy bien. Vale, va. Vale, ¿con qué actriz te gustaría compartir una escena romántica? Yo qué sé, con Rosa María Sardá. Sí, con hacer como una escena romántica que no sea la típica mierda escena romántica de dos personas, como un amor un poco más allá o algo así, Muy bien. con, yo qué sé, con esto, ¿no? Con una actriz que sepa un montón y a ver qué sería Muy bien. de ahí. Con Sí, creo Carmen que sí. Machi. Bueno, sería la risa, ¿no? Claro. No, pero claro, no sé, Una escena de cama tórrida de Uriol Pla y Carmen Machi, o sea, eso es interpretar de puta madre, ¿eh? No por nada, ¿eh? Porque tienes que hablar de lo que hay dentro, ¿no? De lo que... Pero lo dices en coña. No, lo digo en serio, lo digo en serio. No, pero Sí, sí, esto sí. lo hemos hecho nosotros. ¿Ah, sí? Nosotros hemos hecho una comedia ahora que está Sardá también, pero no trabajamos juntos y Machi y yo nos enrollamos. ¿Ah, sí? Lo que sí. Ah, pensaba que lo decías por No, eso. no. ¡Qué no. fuerte! Vale. No tengo ni Pensaba, idea. era Increíble. mentira. ¿Lo he hecho bien? Sí. ¡Oh, muy bien! ¡Bravo! ¡Qué fuerte! Joder, Uri, tío, menudo gol, me has marcado. Reto. Oh, venga. Vale, yo quiero ver el montaje en estado puro ahora. Venga, de Y acuerdo. entonces yo te voy a dar como unas secuencias de una película muy famosa Mm, y las tienes que intentar ordenar. Vale, de acuerdo. Además tienes 2 minutos para ¿Pero hacerlo. lo tengo que ordenar tal cual estaban montadas en la película original o me pongo en el Exacto. creativo?
Bueno, venga, pues creativo. Pues vamos a contar la historia de una chica muy agradable que tiene una relación sentimental con un hombre. Esta historia, la chica consigue unas perretas. Unas perretas. Roba unas perretas, un dinerico, ¿sabes? Pero se tiene que escapar porque ese dinerico no es suyo. Le persiguen, ¿no? Entonces dice, tengo que esconderme en el culo del mundo. ¿Dónde voy a ir? Donde nadie me encuentre. Cojo el coche y me escapo. Me voy a escapar. Y acudiré a una casa en medio de la nada. Cuidado que tienes poco tiempo, ¿eh? Sí, no te queda. Hay un hotel. muchísimo, ¿eh? Te En queda ese hotel hay un friki. No, Ay, desgraciado. ay, Que me ve mientras me ducho. Y cuidado. Porque ese tío está un poco loco. Pero tiene una madre que es un encanto. La madre... Bueno, ocurren cosas extrañas en esa casa. Hay gente que muere. Pero la madre... Este tío viene a la ducha y la madre le hace un sustico. 40 ¿Pero quién es la segundos. madre? ¿Quién es la madre? La madre está muerta. ¡Tana! ¡La madre es él! Brutal. Muy bien. Eso me encantaría. Marc. Crewet. Vale, El Rey Tuerto ha sido tu primera película, pero es una adaptación de la obra de teatro que también es tuya. ¿Podrías explicarnos cómo ha sido esta transición del cine del teatro al cine y bueno, qué ha representado para ti esta experiencia? Pues la verdad es que hice una primera versión de guión intentando abrir, porque es una peli que al principio iba a trabajar con un productor que me pedía que abriese y me parecía lógico, ¿no? Lo que se dice abrir, que es que respire la peli, poner nuevas localizaciones, nuevos personajes, etc. Pero me di cuenta de que no me gustaba, que no quería que respirase, sino todo lo contrario, quería que fuese una peli asfixiante y tal, con lo que al final el guión a nivel de texto de actores prácticamente es el mismo. Claro, es interesante, ¿no? Porque el blocking de una escena a nivel teatral es completamente distinto que a nivel Claro. cinematográfico, porque en teatro dos personas sentadas Claro. es esto, Claro. así durante 90 minutos. En cambio, Claro. tú no puedes hacer una peli de dos personas sentadas en 90 minutos y que sea súper versátil. De hecho, fue, digamos, la principal dificultad, decidir cuál era el punto de vista que quería enseñar en cada momento. It's mortal dear. Vale, Bruna. ¡Oh! Reto. Vamos a hacer el juego de toda la vida, ¿vale? Yo te doy 4 papelitos con películas, son conocidas, y tú con mimos, pues intentas que nosotros los adivinemos. ¿Preparada? Sí. Vale. Y ya puedes. El Rey Tuerto. El Señor de los Anillos. Vale. Jodo. ¿Era esto o Pretty Woman? Mira, Pendientes. Comer. Pendientes de comer. Muy bien. Estamos pendientes de comer. Beber. Hostia, de verdad, estoy muy mentally challenged, ¿eh? Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes. Muy bien. Bueno, muy bien. Joder. Y... 20 segundos. Ah, Indiana Jones. ¡No! ¿No? No, Harry Potter. Muy bien. Claro. Has crecido en una familia, ¿no? En el seno de una familia de cómicos. ¿Cómo te ha influido eso en tu trabajo como intérprete? Sobre todo me ha influido o el mejor sitio desde el que me ha influido es como ver que desde la old school en este sentido, como ellos hacían teatro de calle, también venían de la dictadura y lo hacían desde un sitio tan humilde y de vamos a hacer teatro, que yo me siento a veces dentro de una cosa que pasa mucho también y mola saber ubicar, ¿no? Que esta cosa de decir, o sea, tenemos que hacer algo que esté muy bien y que esté tal... Y luego los veo a ellos que son felices también porque es que, sí, bueno, vamos a hacer teatro, vamos a pasárnoslo bien, o sea, vamos a rodar, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Vamos a jugar con esto. Pero se flipaban por esta cosa del juego, ¿no? Y supongo que es esto.
Y es muy, juega mucho Oriol, justamente, Sí. lo tiene muy... ¿Qué es lo que querías? Bravo. Vinculada. Hace poco publicaste, bueno, en las redes una foto con Betsy, Betsy Turner, con la que, bueno, has hecho cosas. Y yo quería saber, más por curiosidad, si estás preparando algo con ella o tienes algún proyecto en mente, si nos pudieras decir un poco ahora qué es lo que vas a hacer. Pues sí, era con Betsy Alain, que quedamos para leer algunas escenas de una peli que estoy escribiendo. Y no está acabado el guión del todo, pero prácticamente sí, estoy como reescribiendo cosas. Y necesitaba ya oírles a ellos interpretando, oír ya los personajes, porque llevo bastante tiempo con esto, por temas de la vida, y entonces quedamos para eso. Es una peli que se llama Los Descartados, y estoy reescribiendo al tiempo que empiezo a buscar financiación, y es todo lo que te puedo decir. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por haber venido y participar. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y nada, pues nos vemos pronto. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros.